Vamos a rezar. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y honor de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. La palabra más simple que encontré para definir los sacramentos fue puerta. Con su nacimiento, nuestro Señor Jesucristo abrió las puertas del cielo y con él vinieron los ángeles, que fueron los que lo anunciaron a los pastores, y fue la luz de los cielos bajo la forma de estrella la que lo anunció a los magos. Es decir, los cielos se abrieron, eso lo leemos en la noche de Navidad, y los cielos lo anunciaron a un pequeño grupo de pastores. Es decir, nadie lo anunció de la tierra. El Señor vino con sus propios compañeros que lo anunciaron, que fueron los ángeles, la luz. ¿Por qué? Porque como dice San Juan, el mundo hecho por él no lo conoció. Vino a lo suyo y los suyos no lo conocieron. Nos dice Juan en su prólogo. Su pueblo permaneció en la casa con la puerta cerrada, muy concentrados con sus preceptos y con sus obligaciones, incluso eclesiásticas. Por eso elegí para estos encuentros esta imagen del Señor que expresa en las palabras que Jesús dice en la carta a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los tímidos. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se nota en el texto que hay una paridad. Jesús dice dos veces él y no dice yo. Cenaré con él y él conmigo. Hay una paridad en esa propuesta del Señor. Si observamos la imagen, comprobamos que el Señor está golpeando la puerta de una casa. ¿Y de quién es esa casa? El texto nos dice que es de alguien, si alguien oye mi voz. Y lo único que sabemos es que tiene la puerta cerrada. Pero también sabemos que no todos, pero que ese alguien abrirá la puerta y se enterará que Jesús no vino a condenarlo, sino que le propone cenar juntos. Entonces, ese ángel en singular es todos los que quieren abrir la puerta a Jesús, pastor, sin distinciones, simplemente con la voluntad de querer entrar en el rebaño que Él nos ofrece, porque en la puerta, en Él, que es la puerta porque Él es la puerta del reino. ¿Por qué pastor? Digo pastor, porque si se fijan en la mano izquierda, que es la mano de la misericordia, tiene un báculo de pastor. Y justamente en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el que Jesús se denomina el buen pastor, y también dice, amén, amén os digo, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto.
Entrar para beber de la fuente de vida que Él nos ofrece para despertar en cada uno la sed de hacerla brotar en otras semillas para la vida eterna. Por eso cantamos en el primer salmo de las vísperas del tiempo pascual: venid, bebamos de la fuente nueva, no de la fuente que por milagro surgió de la roca, sino del Cristo, la fuente incorruptible que sale de la tumba y que nos da su fuerza. Jesús abrió la puerta de los cielos para llamar a nuestra puerta cerrada de obligaciones, distracciones y entretenimientos, para proponernos una vida nueva, la vida del reino. Y esas puertas son los sacramentos. La palabra sacramento proviene del latín sacramentum y significa etimológicamente instrumento o acción sagrada. Sacerdocio, sacrificio, son palabras semejantes, todas se refieren a lo sagrado, que tanto puede ser un objeto sagrado como una acción sagrada. En griego la palabra sacramento se la traduce como misteria o misterio, expresión cuya raíz es el vocablo mueim, que significa cerrar la boca, como dice ese monje, y los oídos ante el asombro que nos ocasiona una realidad que supera nuestra capacidad de entendimiento. El misterio es un conocimiento, o misteria, sacramento, es un conocimiento en el que siempre podremos aproximarnos más, pero nunca vamos a llegar a su plenitud. Un ejemplo perfecto es el horizonte. Siempre podemos estar más cerca, pero nunca llegamos. La Iglesia Ortodoxa adoptó mayoritariamente esta denominación que tiene un sentido más profundo, misteria. En hebreo la palabra raíz es satar, que significa esconder, y justamente el profeta Isaías le dice a Dios: tú eres un Dios escondido, Dios de Israel, Salvador. Este versículo de Isaías nos está ejemplificando que Dios es al mismo tiempo inefable, indescriptible, invisible e inmutable, como canta el presbítero en el prefacio de la Gran Plegaria Eucarística, pero también es un Dios que se manifiesta a través de sus actos de salvación y después se manifestó directamente en su encarnación. Para los padres griegos, el término designaba ante todo el misterio de la salvación, el misterio de lo que se llama la economía divina, que es la distribución de la gracia divina hacia el hombre. Actualmente, tanto en la Iglesia romana como en la ortodoxa, se reconocen estos 7 sacramentos como los más importantes. A lo largo el bautismo, la crismación, la Eucaristía, la alianza conyugal, el sacramento del perdón, la unción de los enfermos y las ordenaciones. A lo largo de los siglos y según los autores, el número de sacramentos varía e incluso cuando se da el número septenario, 7, no se engloban en él los mismos misterios. Hubo muchas discusiones a lo largo de los siglos cuáles son los sacramentos, no los más importantes, porque en eso hay una unidad absoluta, pero la inclusión de los sacramentos más importantes, si son 7, si son más, etcétera. Por ejemplo, el Dionisio el Areopagita, en su Jerarquía Eclesiástica, que es un libro donde él habla de los misterios cristianos, distribuidos en capítulos de la siguiente manera: bautismo, que incluye la crismación, la Eucaristía, la consagración del Santo Crisma, la ordenación sacerdotal, la consagración monástica y el oficio de difuntos. Son 7, pero no son los mismos que están establecidos hoy como los más importantes. Otros autores insisten, saben lo que es el Santo Crisma, ¿no?
Bueno, si no me preguntan después. Otros autores insisten, bueno, los que están acá lo han recibido, hay una que no lo recibió todavía, pero varios lo recibieron. Otros autores insisten en la importancia primera y exclusiva del bautismo, la crismación y la Eucaristía, como sacramentos fundamentales de la iniciación cristiana o de la nueva vida. Son los sacramentos de la iniciación cristiana para nosotros. Así, por ejemplo, San Juan Damasceno del siglo VIII se ocupa solo de los misterios estrictamente evangélicos: bautismo, crismación, Eucaristía, por ejemplo. Y Gregorio Palamas en el siglo XIV proclama que toda nuestra salvación se funda en estos tres sacramentos, ya que son una recapitulación de toda la economía salvadora del Cristo. Y eso lo vamos a ver a lo largo de esta reunión. Y Nicolás Cavazzilas, su contemporáneo, en su obra La vida en Cristo, que se centra totalmente en la vida sacramental, dedica sendos capítulos al bautismo, a la unción, crismación, a la Eucaristía, pero también uno a la consagración del altar, que ayer celebramos el 46 aniversario de esa consagración. Generalmente a los sacramentos menores se les denomina sacramentales. Hoy, para los numerosos teólogos, el vocablo sacramental abarca todos los ritos y las oraciones de bendición y consagración de las personas, de los lugares, de los elementos y los objetos de culto, salvo los 7 sacramentos oficialmente reconocidos. Dice Sergio Bulgakov, un teólogo del siglo XX, muy conocido por Monseñor Jan, extraordinario teólogo. Tiene un libro sobre el Espíritu Santo que es maravilloso y muchos textos más. Él dice: junto a estos 7 misterios en su vida de gracia, la Iglesia conoce todavía muchos actos y ritos que poseen una fuerza de acciones sacramentales. Los sacramentales, y en cierto sentido, quizás pueda decirse que en la vida litúrgica todos los actos son de esta categoría. No nos detendremos en el estudio de estos actos, solo advertimos que por ellos, a través de las materias terrestres y bajo formas diversas, la gracia del Espíritu Santo fluye incesantemente en el mundo. Esta gracia prepara el cosmos para la transfiguración futura y para la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Una ayuda llena de gracia se otorga al hombre según sus necesidades personales, por medio de una bendición, una oración o una oración sagrada, una acción sagrada. Aquí la fuerza santificante y realizadora es el nombre de Dios. La bendición y la consagración se hacen en nombre de Dios. Esto es porque en la ortodoxia este nombre está rodeado de una veneración especial que corresponde a la veneración del nombre divino, el santo tetragrama en el Antiguo Testamento, el tetragrama sagrado, que no se lo nombra y se lo traduce como Señor, mi Señor. Por su parte, el teólogo bizantino Nicolás Afanasiev, del siglo XX, un poco especialista en liturgia, un poco en desacuerdo con la reducción al número 7 de los sacramentos o de una excesiva enumeración fija de los misterios, un poco reaccionando, digamos, o oponiéndose a esa mirada estricta, fundamentalmente de la Iglesia romana, que tiene que ser tantos, etcétera, etcétera. Dice: el Espíritu sopla donde quiere y los sacramentos son la manifestación del Espíritu en la Iglesia. Pero ¿por qué estas manifestaciones del Espíritu deben estar limitadas por 7 momentos? El Espíritu sopla donde quiere, pero si no existen más que 7 manifestaciones del Espíritu, quiere decir que Él no sopla donde quiere, sino solo allí donde está determinado.
Hasta aquí, junto con el padre Jack, con lo que vimos hasta ahora, podemos afirmar que los sacramentos son medios de comunicación y de expresión del misterio cristiano. Nos dice el padre Jack. Hemos visto con San Pablo que el misterio central es el Cristo dentro de vosotras las naciones, esperanza de la gloria. Es el núcleo único, esencial y universal del misterio cristiano. Es una realidad personal, dinámica, divina y humana. Se expresa y se comunica a través de formas visibles, sensibles, múltiples y cambiantes en el espacio y en el tiempo, según toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Todos. Es una denominación que toma Jack del Apocalipsis, que toda tribu, nosotros lo cantamos, que toda tribu, toda lengua, toda nación lo exalte, él hizo de nosotros reyes y sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra. Es decir, el Cristo dentro de las naciones y dentro de cada uno. Ese es el misterio cristiano. Dentro de las naciones, dentro de cada comunidad y dentro de cada uno. Porque la mayoría de eh, estos misterios, de los sacramentos, son personales, son dirigidos a una persona o a varias personas. Son comunitarios en la celebración, pero se dirigen a uno. Por ejemplo, en la Eucaristía, yo nombro a la persona con la Eucaristía, pero al mismo tiempo, todos fuimos los hacedores del descenso del Espíritu Santo sobre los dones, para que se transforme en el cuerpo y la sangre del Cristo. En la mayoría de los sacramentos, la Iglesia utiliza elementos provenientes del mundo material, el agua, el pan, el vino, la miel, el cirio, y los transforma a través de un rito, y los transforma en elementos sagrados que manifiestan la presencia del Espíritu Santo. Es decir, no solamente se utilizan elementos de la vida cotidiana, materiales, sino que incluso en algunos hay bendiciones especiales y esos elementos se transforman en elementos sagrados. Y esto es un acto profético que nos anuncia la transfiguración de todo lo creado. Porque en la transfiguración no solamente se va a transfigurar el hombre, sino que todos los reinos, animal, vegetal, se van a transformar y se van a transfigurar. O sea, es un acto profético. Por ejemplo, para el bautismo hay una bendición de las aguas, hay una preparación con óleo que se hace en la noche pascual, la bendición eh, que tiene una epiclesis también, que tiene un descenso del Espíritu Santo, la bendición de las aguas en la fiesta de Teofanía también. Es decir, nos presenta la materia en estado de evolución por la mano del hombre, ya que ese era el trabajo que Dios le había encomendado a Adán. El hombre debía transformar todo lo que estaba por debajo de él, es decir, los animales que Dios le pide que los nombre, los vegetales que Dios les dice que cuide el jardín, que lo guarde y lo proteja, etc. El hombre debía resaltar, es decir, humanizar, hacer elevar un escalón a cada reino. Y ese es el sentido del trabajo más antiguo de todos. Para eso nació el trabajo. Después se transformó en otra cosa. Por eso Calixto Guard, obispo inglés de la iglesia de Constantinopla, resaltando la importancia de la materia presente en los sacramentos, nos dice,
De modo que los sacramentos miran para atrás, siendo reminiscencias de la encarnación, en la que Cristo asume carne material y la hace vehículo del Espíritu. Y miran también hacia el futuro, que es lo que se denomina la apocatástasis, el fin de los tiempos. Redención final de la materia en el último día, o mejor dicho, lo anticipan. Es decir, los misterios, los sacramentos, nos hacen entrar en el mundo divino, nos hacen entrar en el mundo sin tiempo. Por eso se puede al mismo tiempo unir el presente, el pasado y el futuro. Eso lo digo yo, ¿no? Los ortodoxos resisten, sigue diciendo, toda tentativa de disminuir la dimensión material de los sacramentos. A la persona humana hay que enfocarla holísticamente, como unidad íntegra de alma y de cuerpo. Por lo tanto, el culto sacramental en el que participan los seres humanos debe involucrar plenamente a nuestros cuerpos junto con nuestras mentes. Perdón. Nosotros, por ejemplo, en el momento de anterior a la epiclesis, en la parte de la anamnesis que se llama, que es la memoria, yo digo, haciendo el memorial de tu futura y gloriosa venida. Es decir, en ese momento todo es presente. Y el pasado viene, porque cuando nosotros decimos las palabras de la institución del Señor, es decir, no es que estamos hablando del pasado, el Señor está hablando en mí y en todos los que lo están escuchando. Y también ya estamos diciendo lo que se va a transformar como alimento, que es la Eucaristía, lo que nos va a transformar, formando interiormente en nosotros ese cuerpo espiritual que después va a ser transfigurado. Según la tradición ortodoxa, los sacramentos se realizan por medio de la oración y la súplica, que es lo que acabo de decir. El sacerdote pide a Dios que conceda determinada gracia, que lleve a cabo aquella santificación o consagración, o como en el caso del bautismo, constata, confiesa el misterio que se realiza. Dice Nicolás Cavasilas que los sacramentos operan por la oración, es la tradición de los padres, los cuales recibieron esta doctrina de los apóstoles y de sus sucesores. Los sacramentos, pues, no son ni un acto mágico ni un acto jurídico. Los sacramentos son un don gratuito de Dios y la súplica, la epiclesis, que fuertemente esta gratuidad. En la consagración de los dones, el sacerdote hace la siguiente plegaria que contiene una ofrenda y una súplica. Primero nos ofrecemos y después lo suplicamos. Te rogamos, Señor, suplicamos a tu majestad que suban nuestras humildes plegarias hacia ti, Dios bondadoso, y que descienda sobre este pan y esta copa la plenitud de tu divinidad, como ella descendía en otro tiempo sobre las ofrendas de nuestros padres. Inmediatamente, luego de un silencio y las campanadas, el pedido, para que este sacrificio se convierta verdaderamente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la potencia infinita e inacible de tu Espíritu Santo. Hablando de los 7 sacramentos, hay que notar que la Iglesia Ortodoxa ha mantenido siempre unidos los sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo y crismación forma ya prácticamente un todo, aunque se la atribuye a la crismación una especificidad propia, pero no por ello se la separa del bautismo, además de recibir durante la liturgia la Eucaristía. Los 3 sacramentos reciben el nombre de sacramentos de iniciación. Como es sabido, el sacramento de la crismación o unción era administrado siempre por el obispo, presente en los ritos de iniciación. Sin embargo, al multiplicarse las comunidades, se fue haciendo imposible la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales,
por lo que se incluyó a los presbíteros en la celebración del sacramento, por supuesto, con la bendición del obispo. No hay nada que cumplir de manera exterior, sino la plenitud de nuestra vida en Cristo, donde los sacramentos, las unciones y bendiciones, mediante los ritos corporales y espirituales que convocan y evocan la presencia de Dios, ofrecen la potencia vital para un nuevo nacimiento. Con la venida del Señor se nos ofrece la posibilidad de habitar en el reino de los cielos. Recordemos que nuestros padres Adán y Eva perdieron su lugar en el paraíso por haber querido apropiarse del conocimiento de lo bueno y lo malo que Dios les había transitoriamente prohibido que coman. No estaban preparados todavía. Por obra de la tentación de la serpiente, ellos aceptaron y se separaron, asumiendo la tentación de ser como Dios, sin Dios, escondiéndose primero y rechazando la responsabilidad y acusando posteriormente, y esto es una doble caída y un doble rechazo. Así quedó fundado el reino de la tierra. Ellos aceptaron y se separaron, asumiendo la tentación de ser como Dios, sin Dios, escondiéndose primero y rechazando la responsabilidad y acusando posteriormente. Perdón, así quedó fundado el reino de la tierra que Jesús llama este mundo, alejado de la vida eterna del reino de Dios, entrando así en los ciclos temporales donde todo tiene un comienzo, un apogeo y una culminación. Es la ley de la muerte, que el Señor les avisó que si comían de ese árbol les iba a suceder. Dice Mata el Mezquín: cuando el hombre se comporta según la dimensión temporal, su conciencia se mueve en la dimensión de la hora y del día. Se adhiere a la tierra, al cielo y a todo lo que contienen. Al cielo que corresponde al mundo, a este mundo. Está sujeto a la ley del movimiento y del cambio que conducen necesariamente a la aniquilación. Anunciado por los patriarcas, los profetas, los reyes y su pueblo elegido, finalmente el Hijo de Dios, el ungido, el único engendrado, se hizo hombre con la entrañable participación de María, la Madre de Dios, que recibió el engendramiento del Espíritu Santo en su matriz. Y esta fue la primera visita del reino, el anuncio del ángel Gabriel al sí de María y la concepción. Y así, en la sexta edad de la salvación se cumple el nombre anunciado por el profeta Isaías, Emanuel, Dios con nosotros. Y nadie lo anunció su venida mejor que el apóstol San Juan. A vosotros les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos, y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el verbo de vida. Y la vida fue manifestada y la hemos contemplado, y damos testimonio de ella y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha sido manifestada. Lo que hemos contemplado y escuchado, eso también es lo que damos a conocer, para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo en ustedes sea pleno. Es decir, nos está anunciando que viene el reino, que es eterno, no depende del tiempo. De manera maravillosa. Es el 1 Juan 1:4. El Señor descendió para despertar en el hombre el deseo y la memoria del reino de los cielos. En nuestro ADN tenemos esa memoria del paraíso. Es el primer anuncio que hacen tanto Juan el Bautista como Jesús
al comienzo de la vida pública. Él nos lo anuncia. Los tres evangelios sinópticos destacan este anuncio de la vida del reino. En Mateo ambos anuncios son breves y concretos. Proclaman la venida del reino. Dicen, aquellos días llega Juan el Bautista, proclama en el desierto de Judea diciendo, convertíos, sí, se acerca el reino de los cielos. Posteriormente, y desde entonces Jesús comienza a proclamar y decir, convertíos, sí, se acerca el reino de los cielos. Son las primeras palabras que dicen tanto Jesús como Juan Bautista en la vida pública. Marcos agrega en la proclamación de Juan Bautista el perdón y la confesión de los pecados. Y agrega algo muy importante, el sacramento del bautismo. Acá tenemos el sacramento del bautismo, el sacramento del perdón. En Juan nos habla el sentido del perdón, que es la conversión. Dice, está Juan en el desierto bautizando y proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Sale hacia él todo el país de Judea y todos los de Jerusalén son bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Después también, después que Juan fue entregado, Jesús viene a Galilea. Ahora viene Jesús. Proclama la buena nueva de Dios y dice, se ha cumplido el tiempo, se acerca el reino de Dios. Convertíos, tened fe en la buena nueva. Central, la fe es central. Lucas habla del sermón tanto en el comienzo como al final del Evangelio. Él viene, dice, por toda Judea, por toda la región de Jordán, proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero anuncia la primera aparición pública del Señor con el gesto de ser bautizado por Juan, cuando él es el único que lo anuncia. Y posteriormente, luego de las tentaciones en el desierto, entra en la sinagoga donde se celebraba el Shabbat, le entregan un rollo de las Escrituras y encuentra un pasaje donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos liberación, a los ciegos ved, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y luego de recitar el texto dice la homilía más breve de la historia. Hoy, esta escritura se cumple a vuestros oídos. Vemos en Lucas que resalta el testimonio del profeta. Al verificar que ya en los inicios ya están presentes dos de los 7 sacramentos, podemos afirmar que los misteria o los sacramentos son una prolongación de la obra de Cristo. Lo que Jesús y Juan anuncian es la venida de un nuevo reino que no está sometido ni al tiempo ni al espacio, un reino de comunión que permanece regido por una única voluntad del Padre, que es la fuente, del Hijo, que es el camino, y el Espíritu Santo, que es la plenitud de la realización. Es la ley de la inmortalidad o de la vida eterna, como nos dice Mata el Mezquín. La encarnación de Cristo, su nacimiento y su ingreso en la sustancia de la historia humana ha puesto al Evangelio en condición de moverse entre la historia y la eternidad, haciendo posible un misterio que está más allá de la razón. Este evento, además, hace a Dios accesible al conocimiento humano después del aislamiento, el exilio, la separación e incluso la hostilidad en la cual todos habían vivido, lejos del único santo, absoluto e inconocible Dios. Y 2000 años después estamos exactamente en esa misma situación, después de la venida del Señor.
viendo la iglesia como la vida nueva y eterna del reino de Dios, dada al hombre por Dios a través de Jesucristo en el Espíritu Santo, entendemos ante todo que para que exista una vida renovada es necesario un nuevo nacimiento. Y el nacimiento a la vida eterna de Dios es un sacramento, un misterio, el bautismo y la crismación. Esto lo recibe Jesús en la teofanía. Es el nacimiento del agua y del Espíritu que Jesús le recomienda a Nicodemo. Amén, amén, te digo, el que no nace del agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos conectarnos con la vida eterna, divina, si no tenemos un pequeño nacimiento en el agua y en el Espíritu de los sacramentos. Sin embargo, como dice el presbítero Thomas Hopko, que fue un decano del Seminario Teológico Ortodoxo de Vladimir del siglo XX, el nacimiento no es suficiente para vivir. Debe existir la posibilidad continua de la vida, su poder, su energía, su fuerza. Por lo tanto, el misterio de la crismación es el don para poder vivir la vida de Cristo que nace en el hombre por el bautismo, ya estando un nacimiento y lo necesario para entrar en la vida espiritual. Es el don del Espíritu Santo creador de vida para el hombre y también es necesario un alimento para nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que además del alimento natural podamos mantener vivo nuestro espíritu. Y esto, como le indica el padre Jopo, es la cena mística del Hijo de Dios. El cuerpo y la sangre es el misterio de la Santa Eucaristía. Es decir, ya tenemos el comienzo de una vida nueva en la presencia divina. Podríamos continuar con el resto de los sacramentos, pero eh, porque tienen la vocación principal de la edificación de en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros pedimos esto, pan sustancial, danosle hoy. Es la comunión lo que pedimos. Podríamos tomar todos los días. Pero hay un peligro, que es el secularismo dentro de la iglesia. Ha entrado a través de la civilización y ha hecho de los sacramentos una institución, una exigencia para cumplir determinados estamentos dentro de la iglesia, un certificado. Son cosas necesarias, pero no es lo importante del sacramento. Y ese peligro es el peligro que ya Gregorio de Niza lo advirtió en el siglo IV, cuando la iglesia fue aceptada por el poder político de Constantino, que dijo, cuando entraron multitudes de fieles a la iglesia, que tenía miedo de que suceda más la paganización de los cristianos que la cristianización de los paganos. Sería la intromisión del pensamiento del mundo en la vida de la iglesia. Y para Alexander Schmemann, el secularismo, y lo cito específicamente, dice, es sobre todo la negación del culto divino. Insisto, no es una negación de la existencia de Dios ni de la trascendencia, por lo tanto, de toda clase de religión. Si el secularismo es en términos teológicos una herejía, es ante todo una herejía que versa sobre el hombre. Es decir, niega al hombre y su capacidad y su necesidad absoluta del culto divino. Es la negación del hombre en cuanto a ser que da culto, aquel para el cual el culto divino es un acto esencial que a la vez dispone y planifica su humanidad. Por eso, nosotros decimos en la liturgia, es verdaderamente digno y justo cantarte, bendecirte, alabarte, darte gracias y adorarte en todo tiempo y en todo lugar. Para Jacques, nuestro fundador,
El padre Jacques, nuestro fundador, nos decía que hay tres actos fundamentales del hombre que tienen una misma raíz. Agricultura, que es el trabajo, que fue el trabajo inicial del hombre. Cultura, que es el trabajo, es decir, la agricultura es el trabajo corporal que sirve a la naturaleza, es el primer trabajo de Dios que le ofrece a Adán, cultivar y servir el jardín, nombrar a los animales. La cultura, que es la tarea intelectual y creativa del hombre. Y finalmente el culto, que es su realización, su completud, para que las dos actividades precedentes están presentes en el culto, pero dirigidos a Dios, no dirigidos a nadie. No nos olvidemos que en el bautismo, inmediatamente después de los exorcismos, se nos exige renunciar a tres tentaciones del maligno: el orgullo, las ilusiones y la vanidad. Ya lo vamos a ver cuando hablemos del bautismo, de la crismación, de la Eucaristía y después del sacramento del perdón. Por eso yo considero que si el sentido del resurgimiento del ortodoxo occidental es el retorno al primer amor que el Señor le propuso a la iglesia de Éfeso, se hace necesario revitalizar la fuerza de los sacramentos de la iglesia para transmitir la vida divina que permanece escondida en su interior. No es un acto exterior que hay que cumplir, que se debe realizar, como ahora, por ejemplo, que los bautismos se hacen en la esquina de un rincón de la iglesia. Es decir, no tienen, tienen la crismación, se da con 3 gotitas de agua y después se le da la crismación, pero no se le da la Eucaristía a los bebés, recién lo reciben a los 12 años. Teniendo en cuenta el riesgo de deformar la revelación, yo estoy seguro que es imprescindible encontrar la forma que permita hacer accesible al hombre actual el tesoro de los sacramentos, que puede despertar a la verdadera conversión para ser personas auténticamente vivientes. Por eso, ojalá este curso pueda, y los otros cursos que hemos estado haciendo. Clara habló sobre el sacramento, sobre el credo, se habló sobre quién es el Cristo, es decir, todo lo que estamos tratando de transmitir en este año, para que nos sentemos a discutir esos problemas, cómo hacer eso para la vida actual, porque se está perdiendo casi totalmente. Y eso nos va a dar a todos nosotros la posibilidad de tener conversaciones mucho más ricas, más interesantes que las que muchas veces tenemos en los ágapes, después de la liturgia, etc. Gregorio Palamas escribió esta frase admirable. Dice: cualquier palabra puede poner en cuestión a otra palabra, pero ¿qué palabra puede poner en cuestión la vida? Hablando de los sacramentos. Pues los sacramentos son palabra en acción, cuerpo en movimiento, espíritu en estado de acercamiento y de pedido de la acción divina. Los sacramentos son el sendero de nuestra verdadera relación con el Señor, y esa relación es lo que en la Iglesia se denomina la fe. La fe es una entrega confiada en algo o en alguien. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en que mañana va a salir el sol, y no importa lo que suceda, no dudamos de que va a salir el sol. ¿Por qué? Porque vivimos, no imaginamos, vivimos día a día, nos sumergimos, nos bautizamos en el sol que siempre preside el amanecer. Lo hemos experimentado tanto que es una certeza que eliminó los conceptos, las imaginaciones, los nombres. Este es el sentido de los sacramentos, la convivencia ritual con el Señor, para que posteriormente le abramos las puertas, esas puertas que estaban cerradas, a nuestra vida cotidiana. A esa certeza tenemos que llegar con el Señor y sus palabras, porque en los sacramentos comenzamos a participar de una convivencia que Él ya nos anunció.
cenaré con él y él conmigo. La fe en él es una correspondencia porque si él se encarnó, experimentó toda la bajeza humana hasta la cruz y resucitó venciendo a la muerte, es para mostrarnos ante todo la fe que él tiene en nosotros. Termino con unas palabras de nuestro santo patrono del Instituto San Ireneo de León, que habla justamente sobre la fe. La fe es la que nos procura todo eso como nos han transmitido los presbíteros, los discípulos de los apóstoles. En primer lugar, la fe nos invita insistentemente a rememorar que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Dios Padre y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo, perdón porque me pierdo, de Dios, que es el y en el Espíritu Santo de Dios, que el bautismo es el sello de la vida eterna, el nuevo nacimiento de Dios, de tal modo que no seamos ya más hijos de los hombres mortales, sino de Dios eterno e indefectible, que el eterno e indefectible es Dios por encima de todas las criaturas, y que cada cosa, sea la especie que sea, está sometida a Él, y cuando a Él, y cuanto a Él fue sometido, fue por Él creado es nuestro creador, digo yo. Dios, por lo tanto, no ejerce su poder y soberanía sobre lo que pertenece a otros, sino sobre lo que le es propio. Y todo es de Dios. En efecto, Dios es omnipotente y todo proviene de Él. Pero nosotros podemos decidir también no ser de Él, aunque nos ha creado, no pertenecer a Él, aunque nos ha creado, ejerciendo nuestra voluntad propia. Y esa es la extraordinaria y maravillosa respeto que tiene el Señor por nuestra propia libertad. Y Él se va a encargar, si nosotros permanecemos después de 2000 años en esta misma situación, de volver a bajar y volver a abrirnos la puerta para convivir con nosotros junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, Elena. Sí, decime, Elena. Voy a preguntar, Sí. voy a intentar aclarar un poco la idea de lo que quiero preguntar. Eh, Vos definiste los sacramentos como puertas por donde se nos es, digamos, transmitida la gracia divina, más allá que sean siete o los que sean. Eh, Hay sacramentos que se dan por única vez, como el bautismo y la cremación, y sacramentos que tenemos más habitualmente como más a lo largo de nuestra vida, como la Eucaristía o el sacramento del perdón. Eh, Perdón, un segundito. La crismación se puede volver a dar, ¿eh? pero normalmente Está vamos, bien. Sí, sí, sí. en un sacramento como la Eucaristía, que uno recibe
muchas veces. Sí, Por lo menos a mí me sucede que no me es tan evidente siempre esa gracia. Sé que está, pero es una idea mental, digamos, sé que eso sucede, pero ¿cómo, cómo recibimos nosotros esa gracia? ¿Cómo nos damos cuenta del efecto de esa gracia? Porque a veces no es evidente en el momento, no sucede, no sé, no hay campanitas, hay momentos más mágicos y momentos que es un acto que parece un simple acto. sí, No sé si me puedo explicar bien lo sí, te que explicas perfectamente. pregunto. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Eh, no hay, es decir, depende mucho de nuestro estado, de cuánto abrimos la puerta. Si la abrimos un poquitito, si la abrimos más, en qué estado estamos para recibir, en qué estado receptivo estamos para recibir, porque el Señor golpea la puerta. La abrimos o no, y la abrimos mucho, poco o nada. Depende, por eso depende mucho de nuestro estado. Y generalmente Dios es muy, no sé la palabra ahora. Él no se va a presentar de manera demasiado evidente, pero una forma, una manera de darse cuenta es a lo largo de un tiempo de estar, de estar comulgando, que de repente algo cambia en nosotros, algo se da vuelta. ¿Sí? Ya la iglesia no es lo mismo, por ejemplo. Una vez que uno va entrando en la fe, en la comunión, sabe que si responde profundamente y mantiene, trata de mantener y de guardar eso que recibió, la fe es una ayuda, una energía potente, siempre es una energía potente que sirve para, o para fortificar nuestro estado o para intentar cambiarlo. Eso depende de cada uno. Sí, por eso, cuando uno está poco abierto, de repente se da cuenta, algo se abre, en ese poquito que se fue abriendo, que fue abriendo la puertita cada vez más, de repente se abre y algo nuevo pasa. Pero también, si uno conserva la potencia de la comunión, del cuerpo y la sangre, esa potencia, si uno la utiliza para un combate contra sus propias tentaciones o con sus propias dificultades, es una fuerza, porque es Dios el que actúa. Ya no está actuando uno solo para ponerse limpio en Dios. ¿Me explico? Y eso depende. Yo creo que a todos les pasa lo mismo. Hay días que uno recibe más, recibe menos. Depende del estado de uno, depende de muchas cosas. Depende de la capacidad eh, de transmisión también a veces de los que estamos administrando los sacramentos. Eh, no sé si eso responde en parte a tu pregunta. O sea que son, además de puertas, son partes de un camino. Absolutamente. De un camino como el camino de Abraham, que uno sale, tiene que sacarse muchos apegos y no sabe dónde va. Y justamente en él tenemos el anuncio de que es un camino largo, porque el camino que hizo hasta su destino Abraham fue de 1000 kilómetros. Por lo tanto, es un largo camino, pero es un camino, este, digamos, estás en el camino. Pero es decir, además hay otros sacramentos eh,
que profundizan, por ejemplo, el sacramento del perdón. Ya vamos a hablar de eso. El sacramento del perdón es justamente el sacramento que está dentro de los siete, que es el sacramento que es- creo que es Juan Damasceno, que dice que cada sacramento es un nuevo bautismo. Ese bautismo también hay que actualizarlo. Y es el sacramento del perdón. Y la gente lo utiliza muy poco, muy poco. Y es un sacramento, es el sacramento que nos va a permitir a nosotros la edificación. Porque, por ejemplo, nosotros que fuimos bautizados hace no sé cuántos años, ¿cómo renovamos eso? Se renueva con todos los sacramentos, pero con el sacramento del perdón. Es decir, los sacramentos son los que nos van ayudando en toda esa dificultad. Y entonces, la persona que no siente, por ejemplo, puede en el sacramento pedirle eso al Señor, que lo ayude en eso. Es decir, los sacramentos, Dios ha previsto, y la Iglesia, y los padres de la Iglesia han previsto los medicamentos para todas las posibles enfermedades y dificultades que podamos tener, porque saben que existe el maligno y que vamos a tener dificultades. Muy desordenado lo que te dije, pero bueno, pero Claro, quiero. Bueno, no sé. claro, sí, dale, está esperando que intervenga. No, por favor, bueno. Y, respondiendo quizá un poco a lo que dijo Elena también, y agregando algunas cosas de mi propia experiencia. Elena habló de que hay algo mental, de que ella lo sabe cuando va a comulgar, que es un momento de una unión casi nupcial con Jesucristo, pero que puede uno no sentir nada. Es más o menos eso, Elena, ¿no? Y yo creo que es verdad, que las tres cuartas partes de las veces no sentimos nada. Y no es necesario sentir. Yo respiro. Yo siento mi respiración cada vez que respiro. Estoy segura que todos ustedes me van a decir que el 99% de sus respiraciones son perfectamente inconscientes, que no responden a ninguna sensación consciente. Y sin embargo, si no respiramos, nos morimos. El acto más vital no responde a ningún sentimiento. Yo creo que los sacramentos, y en particular la Eucaristía, están situados en el punto de la vitalidad primaria. Podemos vivir gracias a él, a ese sacramento, a esa unión. Eso no quiere decir que la sintamos. Pero que la unión se produce, eso no es una cuestión mental, sino una cuestión de fe. La fe no es solamente un acto mental, es ante todo un acto de confianza. Si yo voy a comulgar, porque yo tengo confianza en aquel que me dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el solo hecho de comulgar significa que acepto lo que me dijo. Es mucho más que algo mental. ¿Mm? En segundo lugar, quería decir, no sé si esto responde un poco a lo que vos dijiste, Elena, Sí, o, sí, o comenta un poco lo mismo que vos dijiste. En segundo lugar, me parece que yo como servidora de la Iglesia, y todas las servidoras de la Iglesia, tenemos la suerte extraordinaria de vivir mucho la presencia de Dios a través de la materia. Por ejemplo, encendiendo una lámpara. Para mí, encender una lámpara es un sacramento.
es el sacramento de la luz. Y es el aceite, la materia que se hace luz. Una lámpara, hay muchas en la iglesia para encender, es una parábola de mi vida material y espiritual. Y con esto quiero decir hasta qué punto es importante que nuestro compromiso dentro de la iglesia tenga algún elemento material. Porque la vida espiritual no se construye sino sobre lo material o en lo material. No hay una dicotomía. La luz se bendice, por ejemplo, cuando se encienden los cirios en las vísperas. Y nosotros cantamos, luz gozosa del Padre. Cuando una servidora enciende las lámparas, no dice nada. No hay una plegaria específica para eso, no hay una palabra para eso, a pesar de que en los sacramentos en general están unidas la materia y la palabra. Pero el acto es sacramental. Con esto quiero decir hasta qué punto adhiero a lo que dijo Enrique al comienzo de su charla, de que reducir los sacramentos a los 7 tradicionales es de alguna manera limitar la capacidad de encarnación de Dios. Es decirle, en tal cosa vos no entras, en esta sí, en esta no. Y en eso estoy de acuerdo con Afanasiev. Afanasiev hablaba del espíritu, pero yo estoy hablando de Jesucristo y de su humanidad, de su encarnación en la materia. El verbo no se hizo solamente un cuerpo, se hizo carne, es decir, todo lo creado. Y me parece que es muy importante que nosotros en nuestra iglesia vivamos esto de una manera totalmente corporal. Creo que es la única manera de realmente asimilar. Perdón, ya está. Absolutamente, sí. Sí. Gracias, Clara. No. Sí, Marcela. Y Marcela, Yo lo que quiero decir que cuando me voy de la liturgia, en general, casi siempre, siento una paz que a veces me perdura un rato en la vida y otras veces, bueno, se fuma, pero es algo que he notado muy significativo, a pesar de que sé que me falta comprender, digamos, muchísimo, ¿no? Comprender, pero creo que hay algo ahí que está. Me llamó la atención cuando empecé a ver que sí me sucede. Eso quería compartir. Gracias. eso es digamos, eso es mucho más importante que comprender. Porque uno comprende cuando le pone nombre a lo que le pasa. Y nosotros tenemos esa tendencia a ponerle nombre a lo que nos pasa. Pero cuando nos pasa, nosotros estamos dando testimonio a nosotros mismos que eso nos hizo algo, ¿no es cierto? Y eso me parece muy importante, porque aparte sabemos que la paz viene, nos damos la paz en la iglesia, viene del Cristo, la paz viene del Espíritu Santo, cuando saluda, paz con vosotros, saluda de esa manera. Y vos sentís algo concreto, un poco lo que estaba hablando Clara. ¿Sí? Por eso, es decir, eso es lo que vos sabés y eso forma parte de tu fe, que vos no lo podés, no puedes ponerte a discutir sobre. A mí me pasa eso. ¿Quiere hablar el gato o...?
Sí, Jorge. Yo quiero hacer un comentario, ¿no? Por ahí desde la mente, ¿no? O quizás sea el deseo, no sé, que en el momento del sacramento suenen todas esas campanas, ¿no? Las que mencionaba Elena. Pero quizás sea como o yo lo vivo, lo vivo como algo que se va develando poco a poco, que tampoco puedo ponerlo en palabras, ¿sí? Pero sin duda es una conexión que a veces puede ser más fuerte, a veces quizás no tengo el discernimiento o la sintonía como para sentirlo, o a veces se puede manifestar en otro momento o tal vez no. Pero sí creo que es una conexión y que también yo lo pongo en paralelo con la tarea iconográfica, ¿no? Como cuando vamos escribiendo un icono, a veces podemos sentir cierta conexión, a veces no, y es un trabajo material, pero es un trabajo material en busca de lo sagrado, que un poco como los sueños se nos van de las manos, pero aún así vale la pena esa conexión, ¿no? Y yo te quería preguntar, Enrique, si vos sabés si en todas las ramas del cristianismo, que yo los anglicanos, los protestantes, los evangélicos, todos tienen los sacramentos, si todos tienen sacramentos, y si el judaísmo también tiene sacramentos o algo por el estilo. Bueno, la Iglesia romana tiene los mismos sacramentos que nosotros, los 7 sacramentos. Es decir, nosotros tenemos todos los sacramentales, ¿no es cierto? Que tienen la potencia de un sacramento también, que son infinitos, bendiciones. Todo el tiempo estamos bendiciendo, ungiendo, etcétera. La Iglesia anglicana, por ejemplo, ha reducido a 2 sacramentos nada más: la Eucaristía y la crismación. No, la Eucaristía, no me acuerdo exactamente, El, pero el bautismo, seguro. el bautismo, no, sí, el bautismo y la Eucaristía, perdón, esas 2 cosas nada más. Eh, Porque los protestantes empezaron a cuestionar todo ese tipo de cosas. De ahí surgieron todas las discusiones, bueno, que yo no quise contar, de que los ortodoxos, la iglesia romana estaba peleándose con la iglesia protestante que estaba renaciendo, entonces se discutía sobre los sacramentos, y la iglesia ortodoxa de alguna manera junto con la iglesia romana permanecieron en los 7, la iglesia romana instituyó los 7 de manera más fuerte, la iglesia ortodoxa permaneció más abierta. Después las iglesias eh, no sé todas las iglesias protestantes, pues son muchas, pero inclusive ya el tema el bautismo está, pero no está el rito antiguo del bautismo, es otro tipo de cosa, de rito. No sé cada una, porque son muchas confesiones. Los evangélicos directamente no tienen rito y, eh, sí, no respetan el rito antiguo ni nada y casi no tienen rito. Harán bautismos especiales y la comunión muy de vez en cuando, que tampoco tiene la consagración. O sea, esa es la experiencia que yo tengo de las iglesias que fui. Los anglicanos sí dan la comunión, pero ya no tienen la imposición de manos, por ejemplo. Este, los judíos sí, es decir, el bautismo, es decir, no tenían exactamente sacramentos, pero tenían los ritos, de los cuales la Iglesia cristiana tomó eso. Es decir, el bautismo viene de las abluciones, por ejemplo, que se multiplicaban en el judaísmo, que tenía la significación de purificación. Este, Ahora, de alguna manera fue muy interesante para mí cuando descubrí que
cuando San Juan Bautista hace instaura el bautismo y lo hace del otro lado del Jordán, es decir, sin cruzar a la tierra prometida, y lo hace enfrentado al templo. Es como si de alguna manera, por la colocación del cuerpo y eso que eso se lee en los evangelios, es como que está instaurando una cosa nueva, tomando de lo antiguo, de la memoria, y continuando. Otra cosa que yo descubrí, por ejemplo, es que cada iglesia comienza su estudio a partir del siglo en que se instituyó, por ejemplo. O sea, los protestantes se estudian a partir del protestantismo, teología, etcétera. Los evangélicos a partir de la ruptura con los protestantes. Es decir, eso me pareció terriblemente curioso para mí, porque se pierde todo. Ahora, todas esas otras iglesias se pierde la raíz. No sé si te respondí más o menos. Sí, sí, y yo sé que por ahí te estoy preguntando, no sé, cosas que van más allá, ¿no? Pero nada. Muchas gracias. No, bueno, ¿terminamos? Tenemos un nuevo oyente que es el gato de Marcela. Sí. Bueno, yo les agradezco mucho la atención. Y bueno, si tienen ganas, nos vamos a volver el jueves que viene, donde vamos a hablar directamente de parte de los misterios que celebramos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. y les recuerdo que el domingo 26 va a haber una charla de Monseñor. Si los que Vamos. quieran participar, que se inscriban si pueden. Gracias. Nos vemos el domingo en la gran fiesta de Pentecostés. Sí. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, gracias.